este tema normalmente pareciera que es para músicos o que es solamente para los que están aquí en plataforma, pero yo lo he entendido, yo he estado entendiendo estos días que es para toda la iglesia, que es para el cuerpo de Cristo. Y el tema es un refugio para su gloria, el diseño original. Un refugio para su gloria, un refugio para la presencia de Dios. El diseño original, volviendo al diseño original, porque la adoración se ha ido modificando al pasar de los tiempos. Hubieron 3 modelos de adoración en el Antiguo Testamento. Y estos 3 modelos fueron el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Pero antes de estos 3 modelos de adoración estaba el original. ¿Recuerdan cuál era el modelo original? No. El modelo original era donde estaba Adán y Eva con Dios, cara a cara con Dios. Ese era el modelo original. Esa era la relación que Dios quería tener con el ser humano. Dios quería tener esa intimidad con Él todos los días. Pero se nos dice que en la palabra encontramos que el ser humano cayó en pecado. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Es lo único que nos puede separar, porque Dios no habita donde está el pecado. Entonces, de ahí hubo una persona que Dios puso en medio, ¿no? Entre el hombre y su presencia, que fueron los profetas, que fueron los intermediarios, ¿no? Como en este caso Aarón. No era el diseño original de Dios que hubiera un intermediario, pero en el tabernáculo de Moisés Dios saca, y Dios siempre había querido tener una relación con su pueblo, una relación con su creación más perfecta, que somos tú y yo. Entonces se creó el tabernáculo de Moisés. Al paso del tiempo se crea, ahorita vamos a estar hablando del tabernáculo de David y el tabernáculo y el templo, de Salomón. Quiero que vayas a tu Biblia a Amós 9, 11 al 12. Y dice de esta manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre pasen el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pero ahora yo quiero que tú vayas a Hechos 15, 16 al 17. Amós es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a comprobarlo en el Nuevo Testamento. Y dice de esta manera: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuántos modelos de adoración tenemos en el Antiguo Testamento? 3. Deja a un lado el diseño original, que era el primero, ¿no? O podríamos decir 4. El diseño original, de ahí el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Esos 4 lugares de adoración se nos mencionan en el Antiguo Testamento, y es muy importante que como iglesia sepamos esto. Entonces aquí en el libro de Hechos se nos menciona nuevamente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuál es el propósito de volver a levantar el tabernáculo de David? Para que el resto de los hombres, ¿qué? Para que el resto de los hombres, léelo ahí en tu Biblia, en el 17, busque
al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El propósito de que el tabernáculo de David sea levantado nuevamente es para que tu familia que aún no cree en el Señor le pueda conocer. Es para que el resto de los hombres, de las personas, le puedan conocer a Él. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué Amós y por qué en el libro de los Hechos se nos habla de reedificar el tabernáculo de David cuando había otros dos modelos de adoración en el Antiguo Testamento? Estaba el tabernáculo de Moisés. Ahora, el tabernáculo de Moisés era precioso, era hermoso, era un diseño también creado por Dios para poder llegar al pueblo. Yo no sé si tú has leído acerca del tabernáculo de Moisés, pero el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que el pueblo de Egipto le dio mucho oro, le dio telas, le dieron, o sea, salieron, pero miren, bien ricos de ahí, ¿no? Salieron con un montón de dinero. Pero tenía un propósito todo esto, que ellos levantaran un lugar de adoración a Dios. Y así es como se hizo. Se hizo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces en el atrio era donde se lavaban las manos, el sumo sacerdote pasaba al lugar santo, donde estaban los panes, donde estaba el candelero. Después estaba el altar de incienso y hasta el fondo estaba el lugar santo. O sea que para llegar al lugar santo, al lugar de la presencia de Dios, tenían que pasar por 3 velos: el de la entrada, el del lugar santo y el del lugar santísimo. ¿Te imaginas todo este protocolo? Era hermoso, te decía, este lugar. Pero es un tabernáculo que Dios no nos está diciendo que quiere levantar, porque el pueblo no quería acercarse a Dios. Y era el lugar donde una vez al año, el sumo sacerdote solamente podía acercarse a la presencia de Dios. Y eso con muchísimo temor, muchísima reverencia. Se tenía que lavar, purificar, quitarse toda la mugre de las uñas, el de los pies, su efod, todo tenía que estar perfectamente. Y ahora también internamente él tenía que estar completamente santificado, porque si no, ¿qué creen que pasaba? Caía muerto. Y dice que del pie tenía que tener una correa, una cuerda, ¿no? Entonces también tenían unas campanitas en los pies, en el efod tenían unas campanas. Si ya no escuchaban las campanas y si no salía, lo sacaban con la cuerda. Así lo sacaban. Entonces es un tabernáculo que no se nos menciona con todo y su estructura que fue dada por Dios. No se nos menciona que el Señor quiera restituirlo o levantarlo. Ahora, ¿por qué no el tabernáculo, el templo de Salomón? Cuando el templo de Salomón se nos dice que aproximadamente se invirtieron $6,000 millones, dicen los teólogos, en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Ahora, antes de irme al tabernáculo, al templo de Salomón, quiero en el tabernáculo de Moisés, cuando fue un diseño dado por Dios, ustedes saben que en el lugar
santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca. Pero ¿qué creen que pasó con esa arca? Esa arca fue robada por los filisteos. Entonces dice que llegaron y la veían como un amuleto. La veían como, pues el pueblo de Israel tiene las victorias porque ahí está su amuleto de la buena suerte, ¿no? Entonces vamos a quitarles ese amuleto, vamos a sacarlo y ellos van a empezar a perder y nosotros vamos a ganar esas batallas. Entonces el pueblo de Israel se les fue quitado el arca, pero ellos siguieron haciendo los mismos rituales todos los días, sin que estuviera la presencia de Dios ahí. Seguían haciendo el protocolo, seguían poniendo el sumo sacerdote o los levitas que estaban ahí, ponían los panes, encendían la lámpara, ponían el incienso, hacían todos los rituales, pero faltaba algo en ese lugar. ¿Qué faltaba? La presencia de Dios. Por eso no se nos menciona que sea un tabernáculo que Dios quiera restituir. Y vamos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje a la Odisea, a una iglesia, o sea, no era a inconversos, a una iglesia que el Señor estaba tocando. Y muchas veces estaban ellos con sus rituales, estaban ellos con su protocolo, estaban ellos con su cómo va a estar el servicio. Pero ¿quién creen que no estaba ahí? El Señor no estaba ahí. Entonces, por eso no se nos menciona, les decía, del tabernáculo de Moisés que se va a volver a ser restituido. Ahora, el templo de Salomón, con todo su esplendor, $6,000,000,000 invertido en este lugar que David quería restaurar, pero por haber derramado sangre, él ya no lo pudo levantar. Entonces ahorita vamos a verlo, era su mayor anhelo, era su deseo levantar este templo. Pero tampoco se nos menciona que Dios quiera levantar nuevamente el templo de Salomón. Ahora, David no quería la estructura ni el glamour, quería la presencia de Dios. ¿Qué era lo que David quería, iglesia? La presencia de Dios. Ahora, vámonos con el tabernáculo de David. ¿Qué tiene este tabernáculo que Dios lo ama tanto para quererlo reconstruir nuevamente? Y se nos dice que el primer intento de David de llevar la presencia de Dios fue a su manera. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera? A mí me ha pasado y muchas veces que quiero hacer lo que yo siento o lo que yo quiero hacer. Y dice que David quería llevar la presencia de Dios. Dice que fue lo primero que él hizo en su reinado. Lo primero de lo que él se enfocó fue en decir: yo quiero la presencia de Dios aquí con nosotros, yo lo quiero. Entonces dice que David fue y agarró un carro nuevo, un carro último modelo. ¿Cuántos creen que le tenemos que dar lo mejor a Dios? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Creen que le tenemos que dar lo mejor a Dios? Y David pensaba lo mismo, David creía exactamente lo mismo, que Dios merecía lo mejor. ¿De dónde había sido sacado David? De la majada, de cuidar ovejas. Entonces
David no tenía nada que ofrecerle a Dios cuando era un adolescente, y aquí viene para todos los jóvenes, los niños, los adolescentes. Cuando creemos que la adoración solamente es para viejitos o es para los grandes, ay, ellos ahí adorando. No, David desde que era un niño empezó a buscar la presencia de Dios. Ahorita me encanta ver a los niños, a las panderistas tocando, y dentro de esto a niños tocando. ¿Por qué? Porque es decir, Señor, yo anhelo tu presencia desde temprana edad. Aún dice, desde el vientre de los que maman, tú has fundado la fortaleza, la alabanza se ha perfeccionado en ellos, en los pequeños. Entonces es una mentira, y quitémosla de nuestra mente, que la adoración es aburrida, que la adoración es tediosa, que la adoración es para adultos, que la adoración es una vez a la semana. Cuando David lo empezó a hacer desde que era un pequeño. Entonces en la majada, David no tenía el dinero, no tenía los recursos para poder darle lo mejor a Dios. Entonces imagínense con qué emoción llega a ser rey. Y cuando llega a ser rey, ahora ya tenía ¿qué? El dinero, ya tenía el recurso. ¿Y cuántos hemos dicho? Cuando yo tenga, le voy a dar esto a Dios, ¿no? Y David hizo eso de tal manera que mandó a llevar, a traer el arca en un carro nuevo, con unos bueyes, imagínense, bien grandotes, ¿no? Era de lo mejor que él tenía. Y mandan a traer el arca de Dios, la traen para Israel. Y todo se vuelve, lo que era una fiesta, se vuelve un desastre. Y se vuelve un velorio. ¿Por qué? Porque uno de los que iba ahí llevando el arca, dice que los bueyes tropezaron, y ¿qué extendió él? Su mano para agarrar el arca. Pero cuando tocó el arca con sus manos, cayó muerto. ¿Qué pasa cuando nuestro mejor no es lo que Dios quiere recibir? Cuando nosotros decimos, es que le estoy dando lo mejor a Dios, pero nos hemos puesto a preguntarnos, ¿es lo que Dios quiere recibir? Entonces, adoración no es dar lo mejor, es dar lo que Dios quiere recibir. Eso es adoración, iglesia. Cuando nosotros le decimos, ¿cómo lo quieres? ¿A qué hora lo quieres? Porque muchas veces Dios nos toca en un momento y decimos, no, estoy muy ocupada. Ahorita no puedo, Señor. Está bien. Pero era el momento en el que él quería recibir adoración. Y fue lo que David hizo. Y le dijo, Señor, ¿cómo quieres que traiga tu presencia a tu pueblo? Y entonces David entendió que Dios quería el arca sobre los hombros. ¿Cómo llevaban el arca? 4 personas, 4 levitas, llevaban la presencia de Dios sobre sus hombros, porque Dios quiere contacto con su mejor creación. Dios quiere contacto con el ser humano. Dios quiere que su presencia la llevemos siempre sobre nuestros hombros. Entonces David entendió, y ahora sí llevaron el arca. Pero ahí empieza lo primero, que es un cambio de lugar. El de Moisés estaba en Gabaón, el arca estaba situada ahí tenían que llevar el arca o la presencia de Dios. Mas sin embargo, Gabaón estaba súper lejos, a comparación del lugar donde él estaba reinando, que era en Sión.
Entonces David se puso a pensar y dijo, ¿otra vez meter el arca de Dios hasta el lugar santísimo? Está bien lejos de donde yo estoy. Volverlo a encajonar ahí, de que un levita, de que un sumo sacerdote entre a dejar sacrificio una vez al año. Yo no quiero eso. No quiero eso. Entonces dice que David llevó el arca a Sión, donde él estaba reinando. Ahí lo puso. Y el arca estaba allá y David estaba aquí cerquita. Pero ahora el arca no la pusieron como en el protocolo de Moisés o como en el lugar de Moisés. Solamente dice que ese lugar estaba hecho por una casa de campaña, así, por una tienda. Entonces yo también no le llamaría como tabernáculo, sino yo le llamaría más la tienda de David, porque era algo bien sencillo, donde estaba la tienda y todo el pueblo la podía ver el arca. Ahora él cambió todos los rituales o toda la mesa de los panes, el candelero, todo eso lo cambió por personas. Y ahora era una adoración de alabanza. Y vemos que David creó muchos instrumentos, David creó muchas canciones. En sí, uno de los libros más grandes de la Biblia es el libro de los Salmos. Hay muchos salmos creados por este personaje llamado David. Y entonces David le decía, yo no te quiero tener lejos, yo te quiero tener cerca. Y ahora David era de la tribu de Judá. David había sido llamado para ser rey, no para ser levita. David, la tribu de Leví eran los que llevaban el protocolo del templo, eran los que llevaban la alabanza, la tribu de Leví. Y él era de la tribu de Judá, así que él no podía, él había sido llamado, les decía, para gobernar, para ser rey, para estar a cargo de del pueblo, de todo lo que había ahí que ordenar con el pueblo, pero no para estar en una adoración con Dios. Pero David le decía, pero Señor, pero tú me pusiste como rey, pero yo quiero estar ahí. Y dice que le decía, ¿me puedo acercar? Y prácticamente era, no, porque tú no eres de la tribu de Leví, tú eres de la tribu de Judá. Yo te elegí para ser rey, no para ser sacerdote. Pero David le decía, pero yo quiero estar ahí. ¿Puedo? ¿Se imaginan a ese niño acercándose? Y le decía al Señor, no puedes, pero te permito que entres. Y entonces David decía, tú me pusiste a mí como rey. Y en el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él quería estar ahí en la presencia del Señor. Ahora, chicos, ¿se imaginan que David hubiera tenido redes sociales y el Señor hubiera sido su amigo? Yo creo que le hubiera dicho, me gusta el corazón que tú tienes, David. Me gusta la actitud que tú tienes. De tal manera que yo quiero que todo mi pueblo sea como tú, un pueblo de reyes y sacerdotes y que reinen en la tierra.
Ese es el punto. Por eso Dios desea restablecer el tabernáculo de David, porque David fue rey, pero también fue un sacerdote. En Apocalipsis se nos dice que fuimos creados para ser reyes y sacerdotes y reinaremos junto con el Señor. Apocalipsis 5:10, ve ahí, anótalo, remárcalo. Y ahora ya puedes entender por qué el Señor nos dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y ahorita que estábamos adorando, yo le decía, Señor, yo no te quiero adorar hasta que yo llegue al cielo. Yo no te quiero adorar hasta que yo llegue allá, yo te quiero adorar aquí en la tierra. David no estaba esperando a morir para adorar al Señor allá. Él quería adorar al Señor aquí en la tierra, quería tener su presencia. David traía la presencia de Dios a donde él estaba. ¿Recuerdan cuando él tocaba? ¿Recuerdan cuando él estaba sacando los demonios de Saúl? Y no era por el instrumento que él tenía, de la calidad que él tenía, no era porque él tuviera la mejor arpa, era por el sonido que salía del interior de David. Era porque fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque lo que más anhelaba era su presencia. ¿Se imaginan? David se levantaba y decía, de mañana te buscaré, temprano en la mañana me acercaré a ti, mi alma te anhela, Señor, y tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y clamaba por su presencia. Y en el tabernáculo de Moisés no era así. El pueblo decía, pues que entre el sumo sacerdote y a ver cómo le va, a ver si sale vivo, si no mandaremos a otro, pero nosotros no nos acercaremos a Dios. ¿Cómo creen que veía a Dios? Con dolor, que su pueblo no se quería acercar a Él. Cuando desde el principio de los tiempos fue, quiero tener relación con mi creación, quiero tener esa comunión con mi pueblo. Y ahora en el templo de Salomón lo volvieron a meter otra vez al Señor hasta el lugar santísimo. Sí, lleno de oro, sí, lleno de un montón de telas hermosas, sí, de todo el lujo. Pero David no quería el glamour, ni quería lo ostentoso. David quería estar ahí en la presencia del Señor. Eso era lo que David anhelaba y lo que David deseaba. Y en las noches y en la mañana, y lo primero que hacía David era ver el arca, estar cerca del arca. David cometió errores muy graves, como fue asesinato, como fue adulterio, como fue el no criar bien a sus hijos, y como fue dejar responsabilidades a Salomón, cosas que él no había cumplido desde antes. Y cometió errores, mas sin embargo Dios le llamó el hombre conforme a mi corazón. Y vamos a ver el siguiente, y dice, el dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel 23:1, ahí lo puedes encontrar. El varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14. Y la lámpara de Israel. Así se le llamó a David. David tenía unos nombres que así se le conocía, como el dulce cantor de Israel. ¿A cuántos les gustaría que le llamaran así? La dulce cantante, ¿no? No sé, tantos nombres que se le pueden dar.
el varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo quieres que te llamen? La lámpara de Israel. Dice que ya no lo dejaron ir a la guerra, ya no lo dejaron salir a Israel. Decía, no sea que la lámpara de Israel se apague. Y saben, él sabía que él era la lámpara, pero que la luz es Jesús. Y que esa lámpara simplemente había sido para alumbrar a los demás. Que nuestra lámpara no se apague delante de los hombres, porque una lámpara no fue creada para ponerla debajo de un almud, sino para ponerla arriba, para que alumbre a todos los que están a su alrededor. Nuestra adoración alumbra, iglesia. Nuestra comunión con Dios alumbra. ¿Qué tabernáculo estás llevando tú a cabo? ¿Estás llevando el tabernáculo de Moisés? Donde solamente vienes, pides perdón por tus pecados, te santificas, te lavas, entregas tu ofrenda al Señor y te vas. Y te pierdes toda la semana en tu trabajo, te pierdes toda la semana en tus quehaceres. Porque David no solamente levantaba adoración a Dios, dice, tú no quieres sacrificios, tú quieres obediencia, tú quieres canciones que salgan de mi interior, canciones de alabanza. Ahora el templo de Salomón con su esplendor, con todo el oro que había, pero se había alejado. Y Salomón, ¿sabes qué hizo después de construir el templo? Fue y construyó altares y templos para sus mujeres. Eso fue lo que hizo Salomón. Metió a Dios ahí hasta el tercer lugar, hasta el lugar santísimo, y se olvidó de él. Y después fue y le construyó altares y templos a todas sus mujeres. Y a Dios le dijo a la presencia de Dios, hasta que vino nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor. Y por eso le amo tanto, que entregó su vida en un madero, que entregó su vida en sacrificio. Y dice, este es el corazón del Padre, tener comunión con su creación todos los días, tener una relación íntima con su pueblo. Por eso restituiré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres conozca al Señor y de los gentiles le vuelvan a adorar. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Pidámosle perdón al Señor. Yo no sé, tú sabes la relación que has tenido con Él esta semana. Tú sabes qué tan cercano estás a Él. Si le hablas de Señor, o le hablas de Padre, o tienes un nombre para llamarle a Él. Mi amado, eres todo para mí. Adolescente, niño, si has creído que el tener una relación con Dios es para viejitos, es para ancianos, es para los mayores. Pero yo estoy joven, yo quiero vivir. Déjame decirte que lo vas a lamentar. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Si estás pasando por necesidad, iglesia, si estás pasando por una tormenta, acércate a Él. Él está restituyendo ese tabernáculo, lo está levantando aún mucho mejor.
para que el resto de los hombres vuelva al diseño original, que es tener una relación íntima con el Señor, como la tenía Adán y Eva. Y ese velo se rasgó, esa cortina de ese templo de Salomón se rasgó de arriba hacia abajo para que no se volviera a coser nunca más. Y para que tú y yo podamos entrar y decirle: Abba, Padre, estar contigo es mi dulce comunión. Amarte es mi deseo, Señor. Adorarte es mi pasión. Lo quiero hacer todos los días de mi vida. Quiero adorarte. Ahí donde tú estás, adórale, adórale, adórale. Construyamos y restituyamos ese tabernáculo que está caído. Volvamos a los brazos del amado. Y seamos parte de los que están levantando el tabernáculo de David, de los que están volviendo a esa comunión íntima con el Señor, de los que anhelan su presencia más que la vida, de los que separados de Él nada podremos hacer, de los que somos reyes y sacerdotes y una generación de profetas que están hablando lo que se está hablando en el cielo, trayendo su presencia a la tierra y llenando esta tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Levantaré mis manos al santuario, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle ese aplauso más fuerte al Señor.